Muy buenas, Alicia. Hola, ¿Qué David. tal? Bien. Bienvenida a esta charla. Es un gusto poder tenerte aquí hoy. Yo sé que los opositores ya te tienen bastante vista, ¿no? Ya te conocen, pero bueno, te conocen la parte más académica y hoy me gustaría que te conociesen la parte más humana, que creo que también es muy importante y sobre todo para que charlemos sobre un tema que me parece muy interesante de cara a la oposición, que son los valores que debemos transmitir de cara al tribunal, ¿no? Desde el principio hasta que acaba la oposición. Pero bueno, antes de empezar con este tema, sí que me gustaría que nos contases un poquito pues, tu trayectoria profesional, qué has hecho, porque los chicos saben Mm, que eres inspectora de sí. educación, pero eres mucho más y has tenido una trayectoria muy importante a lo largo de tu vida profesional. Y bueno, me gustaría que nos contases un poquito. Bueno, yo empiezo por el final, que es que soy inspectora de educación, pero es Sí, verdad que cuando uno llega al final de su vida profesional, no es que sea el final próximo, ¿no? Pero es cierto que un poco todavía queda, la todavía aspiración queda. todavía queda un poquito, pero es verdad que la aspiración a lo mejor cuando uno se mete en el mundo de la educación y tiene muchas salidas, y eso también es bueno que lo conozcan los opositores, porque ya no es solamente el paso a ganar una plaza, que es fundamental, pero luego se abren una cantidad de posibilidades de desarrollo profesional y sobre todo personal que también ellos tienen que valorar. Entonces es verdad que yo soy inspectora de educación ahora, pero yo me defino más como maestra porque me identifico más, pues no lo puedo evitar porque han sido muchos años dedicado a la docencia, pues desde educación primaria a inglés, a música, a funciones directivas, que es una tarea apasionante y te enriquece muchísimo el conocer un centro en su globalidad, no encerrado en un aula con tus alumnos, no ves Sí, mucho, sí, eso te da una gran riqueza. Y es verdad que a partir de ocupar la dirección del centro, se me abrió un campo que fue el poder optar también a ser asesora en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en el área de evaluación, que es un tema que a mí siempre me ha gustado y me gusta cada vez más. Cuanto más estudias en eso y aprendes y ahondas, te das cuenta del sí, valor que total. tiene la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y como mejora. Y ahí pude desarrollar, la verdad es que muchas capacidades, y a partir de ahí se me abrió la puerta de la inspección de educación, cuando te planteas el decir, bueno, pues ¿por qué no dar un paso más Sí, allá, ¿no? Y poder seguir trabajando en educación y aportando lo que uno buenamente o una buenamente puede? Y entonces fue cuando decidí, bueno, pues voy a optar a sí, esta oposición a la inspección, una oposición también dura, pero bueno, que al final las oposiciones, como entiendo que para nuestros opositores, sí, merece siempre la pena el esfuerzo, ¿no? Porque al final se consigue un poco lo que uno ha pretendido. sí, sí, totalmente. Eres inspectora desde el año 2013, es Desde el año decir, estás en 2013. Ya han tu pasado 10º 10 años. aniversario, ¿no? Sí, ya hay una década, ya Bueno, pesa, una década en inspección, pero yo digo que siempre hay que seguir sí, aprendiendo, ¿no? Por eso yo también me defino siempre como una aprendiz eterna, porque eso nos mantiene jóvenes, David, es muy sí, sí, importante. totalmente, totalmente. Uno nunca envejece si no deja de aprender, ¿no? Y la verdad es que como hay tanto que sabemos, llevo una década ya en inspección, que ya pesa en conocimiento y sobre todo pesa en responsabilidad, ¿no? Que es uno de los valores, David, que hablábamos de los Sí, docentes, ¿no? Y yo creo que totalmente. hay algo que es una responsabilidad y compromiso, que eso también se transmite, ¿eh? Hay que Sí. transmitirlo también. ¿Y cómo podemos transmitir ese primer valor, ¿no? Esa responsabilidad, ese compromiso Mm. que un opositor tiene con la educación? Es decir, yo voy al tribunal y ¿en qué aspectos tú ves que de forma concreta el opositor podría... Sí, mira, yo creo que, fíjate, transmitimos mucho las personas solamente en la manera de escribir y en la manera de hablar, lógicamente, ¿no? Yo aquí Sí, ahora mismo seguramente nos estén haciendo un análisis y ya solamente con la manera de sí, hablar, pues ya damos una serie de pistas de lo que pensamos o de cómo nos movemos sí, por la vida. Entonces hay dos partes fundamentales en el opositor, que es la escritura, un tema, y hay luego la defensa, que sí que da muchísima más información porque ya es una cosa visual, mm, pero no hay que olvidar que en un tema escrito, aunque sea un tema de conocimiento, uno transmite también, ¿no? Transmite también los valores. Fíjate, solamente en la estructura que uno da un tema, la es decir, estructura. en la limpieza, en el orden, en cómo va poniendo los puntos, eso está, a lo mejor no responsabilidad, no puedo medir la responsabilidad, pero sí un cierto orden
que ya conlleva, entonces ya yo lo leo de otra manera. Y yo si soy miembro del tribunal veo algo bien presentado y ya me hace que lo lea, oye, con una expectativa de decir, es bueno lo que está escribiendo, ¿no? Y luego hay que tener, sobre todo en esa parte que siempre hay que dar a esos temas de la parte didáctica, ahí sí que es un detalle, ¿no? Pero es pues hablar de esta por ejemplo, de la inclusión, ¿no? Meter la inclusión, meter el trato con los alumnos, siempre el acercamiento al contexto, no sé, hay detalles pequeños que uno los tiene que tener dentro, ¿no? Y también se pueden aprender, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta esos valores y esa responsabilidad y ese compromiso con la educación cuando uno está hablando de cualquier tema y entiende que eso lo tiene que trasladar a los alumnos para que ellos modifiquen, ¿no? esa responsabilidad social que tiene la educación, ¿no? De transformar la realidad del entorno y luego la realidad global, que esperemos que que nos lo solucionen todos estos problemas globales que tenemos, ¿no? en el mundo. Entonces yo creo que se transmite así, ¿no? Luego ya hablaremos del saber estar, ¿no? A lo mejor en una exposición o una defensa ante un tribunal, que ahí sí que transmitimos todo lo que somos, ahí sí que estamos descubiertos, ¿no? Ahí ya sabemos y demostramos lo que somos aunque no queramos. Totalmente. Sí que en la parte escrita es donde puede ser más difícil trasladar, pero como tú bien dices, creo que el dar algunas pinceladas, pues que haga ver al tribunal que nosotros estamos comprometidos a nivel social, ¿no? Sí. Pues comprometidos con temas relacionados con la educación que necesitan una urgencia de tratamiento, ¿no? Como es la inclusión, como es la igualdad. El fracaso escolar, por ejemplo, el abandono, hasta el acoso escolar, quiero decir, el tratamiento del alumno como persona. La LOMLOE introduce el término de la personalización de la enseñanza, ¿no? En contraste con la individualización que hablaba más la LOE, ¿no? Yo atendía a cada alumno de uno en uno, pero no es de uno en uno, es persona a persona, ¿no? Y cada persona tiene unas características. Entonces, en cuanto podamos, ¿no? En cuanto podamos, pues en una introducción, en una conclusión o en el desarrollo del tema, dar una pincelada de ese tipo que dices tú, comprometidos con lo social, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, con los retos, ¿no? Con ese mundo que es realmente complejo, ¿no? Para los alumnos y que nosotros sepamos que tenemos que prepararlos desde infantil, porque parece que a los alumnos de infantil no hay que prepararles, no para el mundo porque está muy lejos, ¿no? Pero ¿qué de habilidades hay que trabajar en los alumnos desde que empiezan la escolarización, ¿no? Las competencias empiezan desde el principio de la escolarización y que eso se refleje en los escritos. Yo creo que eso sí que hay que trasladarlo, porque eso da autenticidad al tema y da un contexto real. Es un tema que, fíjate de cuándo son los temarios, ¿no? Que estamos manejando los opositores, que a veces tenemos que hacer una modificación porque ya, pero sí es verdad que los podemos actualizar con estas pinceladas que decías sobre el compromiso social y el valor de la educación. Sí. Así, además de estos valores, ¿no? de compromiso, de responsabilidad social, creo que hay alguno más que también es muy interesante, como es el valor del respeto. Creo que si un docente no es respetuoso, pues creo que no es nada, porque si algún valor tenemos que trasladar en el aula es ese. Entonces, pues el respeto hacia el tribunal, el respeto hacia otros compañeros, ¿no? Respeto hacia la institución escolar y eso pues requiere, por un lado, un comportamiento pues, adecuado el día del examen, ¿no? Como tú decías, pues cuando tienes que hacer la exposición oral, pues sí que vas ahí a pecho descubierto, ¿no? Ahí ya no ocultas nada, no puedes de lo ocultar que nada, exactamente. Pero creo que también el opositor debe mostrar respeto hacia la institución escolar. Hay veces que yo que he estado en el tribunal un par de veces, es que el opositor pues hace algún chascarrillo o algún comentario inadecuado que puede a lo mejor llevar razón. Es un comentario de crítica hacia el sistema escolar, el sistema educativo, que tiene mucho margen de mejora, por supuesto, pero no es el momento, el tribunal, para tú reivindicar pues, ninguna cuestión ni de tipo político, ni de tipo económico, ni de ninguna clase, ¿no? Yo creo que es en el aula donde tú tienes que apostar por transformar la educación, ¿no? Y lo que tienes que llamar la atención del tribunal, ¿no? o proponer al tribunal, pues es ilusión, entusiasmo, ganas. Y eso se contagia. Y exactamente. Eso, fíjate, cuando uno entra, porque eso lo hemos experimentado cuando hemos visto, entra una persona por la puerta. Exactamente. Solamente entrar por la puerta, la manera de moverse es significativo, ¿no? Yo creo que el primer respeto, en mi opinión, es la vestimenta que se lleve el momento de la defensa.
Entonces hay que saber, no hay que ponerse pues, de una manera como si uno fuera a hacer una celebración de una boda, Sí. porque también quedaría fuera de lugar, pero pues tampoco hay que ir con playeras, ¿no? Y se ve de todo. Entonces yo creo que el respeto ante el tribunal, lo primero es el respeto a ti mismo, que es, yo siempre digo eso, es importante el saber estar, ¿no? Eso, y no has dicho nada y ya, porque todos somos así, ya el tribunal se ha hecho una idea tuya. Sí. Bien, para bien o mal, y con eso tenemos que contar, ¿no? Con lo cual, el saber estar es lo primero, tú tienes que, yo digo, cuando un opositor entra, tiene que entrar con seguridad, pisando fuerte, como se dice, ¿no? Entrar con seguridad de que yo sé lo que voy a decir, yo me creo lo que defiendo, y además respeto, como hablabas tú, ¿no? Respeto que los miembros del tribunal son maestros, docentes, y yo tengo que suponer que son profesionales, que conocen, que entienden y que aman la educación, ¿no? Por tanto, es verdad que esos comentarios que a veces se hacen, o a veces hacen un comentario sobre las familias, que a lo mejor son un poco porque tienen, y el propio opositor tiene una experiencia mala con... Entonces hay que centrarse en lo que hay que hablar, ¿no? Centrarse y creerse que lo que yo voy a decir, que yo lo que yo voy a hacer es factible en el aula y que tiene un inmenso valor, ¿no? El respeto uno lo manifiesta con incluso con el tono de voz, o sea, se percibe, es una cuestión que es cuidar esas formas, ¿no? de movimientos, tono de voz, a mí me parece que es que hasta a veces cada uno tiene su tono de voz, ¿no? Sí, Pero eso también hay que ensayarlo. O sea, hay que sí, ensayar el contenido. Tú que hay eres que de ensayar la música, forma. ¿no? Eso lo tienes muy... Ah, bueno, claro, eso es fundamental. Yo siempre digo, pongo mucho ejemplo de la música, como soy de música, además lo tengo dentro, lo de la música, que la educación es como un gran concierto, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando sí. uno entra también, cualquier aspecto de la vida es una metáfora de un concierto, ¿no? Entonces, es verdad que tú eres, en este caso, el opositor es el director de la orquesta, ¿no? Entonces, tiene que jugar con entusiasmar y con guiar y con hacer suyos a los miembros del tribunal, a los 5 miembros del tribunal que tienen, ¿no? Y entonces, en un tribunal de oposiciones, David, puede haber un trombón de un miembro que es un poco más, que te va un poco buscando, ¿no? Entonces es también muy importante buscar entre los miembros del tribunal con la mirada, buscar ese decir que he conectado contigo, ¿no? Que yo llevo la batuta, yo soy el director, ¿no? No al contrario. Entonces eso, pues, como hemos hablado de la música, no puedo evitar extenderme en eso, ¿no? Hablábamos de respeto. Y el respeto se manifiesta con el saber estar, solamente con eso ya el tribunal lo percibe. Sí, sí, totalmente. Yo creo que todos estos valores que hemos comentado pues, son fundamentales para el opositor. Creo que a la hora de destacar, creo que el opositor debe de añadir esos valores que traslada la normativa en el momento concreto, ¿no? Cuando hablábamos de la LOMCE, pues había una serie de valores, ¿no? Pues, más enfocados hacia la calidad, pues ese currículum tan amplio que el esfuerzo, ¿no? Todo esto. Y bueno, pues con la LOMLOE pues tenemos otros valores que bueno, pues, van en consonancia con el marco político y social que estamos viviendo en este momento, como son pues, todo el tema de la sostenibilidad, la igualdad que hablábamos antes, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que esos valores pues deben ser asumidos también por el opositor para que el tribunal pues vea que uno está a la última, ¿no? Y uno sabe pues, cuáles son los temas que actualmente pues, son candentes, ¿no? En el sistema educativo y que importan en este momento. Puede ser que dentro de 2 años o 3 pues, no sé, aparezcan otros, porque por valores no queda inmensos, ¿no? Entonces es verdad que diferentes, pero si aquí tenemos que insistir en la resolución pacífica de conflictos, pues hay que meterlo, ¿no? Y hay que trabajarlo de manera transversal, además eso aparece en la propia, y es verdad que eso el opositor tiene que también eso, tener claro que eso es lo que ahora nos mueve, lo que toca y lo que él tiene que, ¿no? O ella tiene que asumir y trasladar, y esto es así, nos lo dan vistos y hechos, aparte de los tuyos personales, pero esos también son valores sociales, ¿no? Y valores más personales que uno lleva, ¿no? Por su experiencia vital y no puede renunciar a ellos, pero luego hay valores sociales y culturales que son los que coyunturales y que son los que lógicamente tienen ellos que conocer y que trasladar al tribunal. Si tú tuvieses que destacar algún valor que cautive al tribunal, es decir, yo sé que este valor, si yo lo traslado, es que es infalible con el tribunal. Bueno, yo el valor, yo es la pasión por la educación. Pasión. Y eso, pasión por la educación. Es que... Y eso se transmite. Sí, sí. Entonces, cuando uno está defendiendo una programación didáctica y tú le ves que disfruta con lo que yo creo que hay que disfrutar, y entonces eso sí que se transmite. Y uno disfruta cuando ha preparado bien,
su programación didáctica, en este caso que hablamos del oral, su unidad didáctica, entonces disfruta porque es una parte más de esa, o sea, no es algo ajeno a él, sino que lo ha trabajado, lo ha asimilado, lo ha hecho atractivo a los alumnos, ¿no? Entonces él disfruta y eso disfruta el tribunal. Entonces hay veces que tú ves una exposición de un docente o una clase, ¿no? Los inspectores que entramos en las clases, y en algunos que es que te contagia que dirías, yo me quedaría aquí más tiempo, yo te seguiría escuchando, ¿no? Seguiría viendo cómo trabajas. Eso es lo que hay que lograr ante el tribunal, porque cuando uno se cree que realmente puedes transformar la educación, y eso te lo tienes que creer, aunque estés de manera virtual, no tengas a tus alumnos. Por eso digo siempre que hay que pensar en alumnos concretos. Pues eso, aquellos alumnos, los que están trabajando. Los que no trabajan, pues en algún sobrino, a un hijo. No sé, siempre hay que pensar en la persona, porque si no se hace muy frío. Y cuando tú eres capaz de decir, voy a disfrutar con los alumnos esta actividad que he preparado, tú encandilas al tribunal y ya se olvida de otras cosas que a lo mejor no he puesto una competencia específica. Bueno, pues no pasa nada, porque no se han dado cuenta. Porque se han dado cuenta que tú al final has conseguido involucrar, y eso se logra ensayando, se logra conociendo el currículum, se logra pues disfrutando. Yo creo que todo en la vida, David, hay que disfrutarlo. Entonces también esto, aunque sea un poco duro, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que encandila al tribunal, es la pasión que tú pongas en tu exposición. Tú ya sabes que uno de los principales motivos por los que estamos en esta preparación es por esa transformación pues, social que buscamos a través de la educación, de los docentes, esa formación integral que estamos dando desde el primer día. No solo preparar las pruebas, porque nuestra experiencia dice que si preparas solo las pruebas no va a ser muy frío, como tú dices, ¿no? Lo que hay que hacer es pues trabajar otra serie de aspectos que te hagan pues, ser auténtico, ser alguien apasionado, ser alguien que realmente cree que la educación pues, es el motor que va a mover el mundo y el motor que lo va a transformar y que va a hacer pues, que todos tengamos una vida mejor en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues aquí hay una apuesta muy grande por trabajar todo esto, ¿no? Y los opositores verán pues, que desde el primer momento estamos trasladando pues, todos estos valores y todo esto que creemos que realmente puede ayudar, puede empujar a que sean alguien único, ¿no? En el día de... Y además que se lo crean. Y que se lo crean. Decir que, porque es verdad que a veces en la preparación de oposiciones el opositor hay cosas que parecen aledañas, o sea, parecen, no, esto a mí no... Y en cambio tienen que entender esto, ¿no? Que es muy importante, que lo que nosotros intentamos formar es algo global. No podemos ir a que te sepas el tema 3, a que sepas hacer un buen plan de trabajo, a que seas capaz... No, es que queremos formarte a ti para que tú seas capaz de eso, creértelo y transmitirlo, que es un poco lo que decíamos. Yo siempre digo que al final es que el tribunal diga, yo quiero que ese maestro sea el de mi hijo. Si consigues eso, David, si un opositor consigue el decir, ojalá mi hijo, mi hija o yo hubiera tenido este maestro, yo creo que eso, y eso no se consigue estudiando 25 temas o haciendo un plan de trabajo extraordinario, se consigue cuando tú te crees que realmente puedes ser el mejor maestro del mundo. Totalmente. Al final, estos valores pues, son determinantes y creemos que es lo que da ese plus. Por supuesto, si uno no se sabe el tema, por muy buena persona que sea, pues damos por supuesto de que no va a conseguir nada. Pero estamos convencidos de que si la persona va bien preparada a nivel de contenidos y de estrategias, pues si además puede trasladar estos valores, pues es que ya es el cóctel perfecto y cautiva al tribunal, y es que el tribunal se va a enamorar del opositor o de la opositora y bueno, eso es lo que va a hacer pues, que tengamos pues, la calificación tan óptima que todos deseamos. Que desean, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Estamos hablando, pero realmente... Que al final no podemos despistarnos. Exactamente, ¿no? Ese es el objetivo, pero decimos, esto os ayuda a conseguir ese objetivo, ¿no? El objetivo es, pero vamos a rodearlo, ¿no? De esa capa de aspectos que van a hacer que ese objetivo sea más fácil lograrlo y que se lo crean los demás. Exactamente. Y nada, ya para terminar muy brevemente, sí que me gustaría que le dieses algún consejo a los opositores. Un consejo que tú digas, mira, esto... Yo siempre digo... En general en la vida, yo ya tengo mucha experiencia en la vida, no puedo evitar, yo soy de consejos como te a mis hijos. Yo creo que yo siempre digo que tranquilidad y paciencia. En educación, para preparar una oposición, siempre hay que tener esos dos aspectos, ¿no? La tranquilidad y la paciencia. Tranquilidad en el sentido de que se llega a todo y que cuando parece no hay que tener prisa. Entonces, esa paciencia de, bueno, déjate guiar, te estoy diciendo que hagas esto ahora, que luego hagas lo siguiente.
y que no quieras avanzar demasiado deprisa, ¿no? Las bases, yo creo que eso también lo cuidamos mucho aquí, ¿no? Te vamos a dar una base para que luego cuando tú puedas empezar a tomar decisiones, las tomes sobre esa base, ¿no? Entonces hay que tener paciencia porque las prisas no son buenas. Y en educación todo cambio, todo proceso, todo siempre va despacio, luego ya, pero los frutos terminan viéndose, pero siempre desde esa perspectiva. Yo es lo que siempre recomiendo, ¿no? En la oposición y en la vida, paciencia, tranquilidad, ¿no? y ajustarse a los tiempos y esfuerzo. Esto es inevitable que una oposición cueste ese esfuerzo, porque si no, pues no. Pero que es un esfuerzo compartido, ¿no? Que también cuenten con... Cuando nosotros acompañamos, no es un esfuerzo compartido entre ellos y nosotros. Estamos intentando aquí darles también un poquito de esa compañía y ese apoyo de saber, oye, no estás solo, y eso también ayuda, ¿no? Totalmente. Pues nada, Alicia, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla interesantísima. Yo disfrutamos aquí de todo, David. Hasta de hablar de educación siempre nos ha gustado, ¿no? Pues yo creo que... Exactamente. Y bueno, creo que han salido temas muy, muy interesantes que al opositor y a la opositora pues, le van a encantar y va a poder sacar pues, mucho fruto para poder pues, enfocar pues, la preparación de la mejor manera posible. Así que nada, Alicia, muchas gracias y nos vemos en el camino. Nos vemos, sí. Seguimos. Gracias.